Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de reflexión en temas de trabajo, organización y comunicación que coordina la especialización en gerencia de la comunicación organizacional. Soy Diana Victoria Vargas Pedraza y conduciré esta conferencia de instalación a las actividades académicas de nuestro posgrado con la asistencia de profesionales de comunicación que se encuentran en Colombia y países también como Perú y Ecuador. Participan también los estudiantes y profesores de la especialización, maestrías y programas de pregrado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Gracias a todos por aceptar esta invitación. Para obtener su certificado es necesario que diligencien el enlace que les aparecerá en el chat. Asimismo, si quieren hacer preguntas al invitado, las podrán escribir en el mismo chat y al finalizar la intervención se dará respuesta. La especialización en gerencia de la comunicación organizacional estimula el aprendizaje de sus estudiantes a través de diversas metodologías de enseñanza que le permiten profundizar, actualizarse, implementar e innovar sus saberes. Por ello, como diferenciador metodológico, incluye el programa de Aula Empresa, vivencia real de una organización que comparte su conocimiento, experiencia con el posgrado. Uno de nuestros aliados para que sea posible precisamente este proyecto está hoy con nosotros, es Llorente y Cuenca, una consultora española multilatina especializada en comunicación, gestión de la reputación y asuntos públicos. Nuestro invitado Luis Miguel Peña, quien es socio director general para la región andina, que incluye Colombia, Perú y Ecuador. Luis Miguel fue director general de la oficina de Llorente y Cuenca en Perú. Durante su etapa anterior en la oficina de Madrid, lideró las áreas de litigios, comunicación corporativa y compromiso del talento organizacional. Cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría de comunicación, liderando proyectos de alto impacto para compañías líderes de los sectores financiero, inmobiliario, energía, distribución, farmacéutica, gran consumo y construcción, entre otros. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y diplomado en Administración de Negocios. Luis Miguel, gracias por aceptar nuestra invitación y adelante con tu charla sobre acoger la nueva normalidad, desafíos, tendencias para el 2021. Muchísimas gracias, Diana Victoria. Y lo primero, por supuesto, el agradecimiento a la Universidad de La Sabana y a la especialización en gerencia de la comunicación organizacional, que hemos descubierto que nació el mismo año que Llorente y Cuenca, en el 95, así que felicidades por esos 25 años recién cumplidos. Y como decía, muchísimas gracias y ojalá podamos aportar algo. Yo tengo mucho respeto por estas intervenciones. Espero que al menos algo se lleve cada uno de mi aportación, pero con humildad y con la experiencia de estos años es con lo que voy a trabajar en este rato. Así que muchas gracias y vamos con la presentación. Claro que sí. Un segundo. Bueno, pues lo primero, y por ir aprovechando el tiempo, es nosotros hemos ya hace tiempo reflexionado en esta pandemia de cómo enfocamos las cosas y acuñamos el término de Embrace the New Normal, porque antes teníamos Embrace Disruption, y eso me lleva hoy a hablar lo primero de esta palabra tan gastada o tan utilizada en los últimos tiempos, ¿no? Disrupción. Por supuesto que la pandemia nos ha puesto en una situación totalmente diferente y no necesito entrar en esos detalles y seguro que esto ya lo habéis escuchado mucho. Así que me voy a ir para comenzar un poco diferente de lo esperado a un pequeño juego, una pequeña adivinanza. Este pequeño test de historia sobre la disrupción empezaría preguntándoos, y yo sé que la interacción en estas épocas es más difícil, pero por el chat de preguntas y respuestas, si alguien se anima a intentar adivinar cuál es esta serie histórica que estamos viendo aquí. Bueno, no hay que develar mucho de la parte horizontal, tenéis los años, evidentemente. Lo que no sabéis es cuáles son las unidades del eje vertical. Pero si alguien se atreve, lo puede ir poniendo por ahí, sus respuestas o sus apuestas de cuál es esta serie y qué representa para hablar de disrupción. Revelaremos al final
lo dejo ya por si alguno quiere todavía hacer la última foto para investigar, pero es una de los gráficos que llevo utilizando mucho tiempo, incluso antes de la pandemia, para hablar de disrupción, y luego veremos por qué. Dicho esto, y ahora que ya tengo a varios investigando en Google de qué puede ser el gráfico, vamos a hablar de tres cosas hoy. Uno, de dónde venimos, qué cosas ya venían sucediendo y se han acelerado, dónde estamos hoy y qué desafíos supone la situación para las compañías, en términos de comunicación, por supuesto, que es de lo que podemos hablar o de lo que sabemos un poco, y hacia dónde vamos, cuál es la tendencia o por dónde pueden venir los siguientes pasos y, por tanto, en términos de profesionales que se dedican a la asesoría de la comunicación, pues en dónde nos estamos enfocando o insistiendo. Hay cuatro grandes circunstancias que el nuevo normal, como hemos dicho, o esta pandemia han acelerado y exacerbado. Son estas cuatro y voy a pasar ahora a desgranarlas, que son la desconfianza, la incertidumbre, la infoxicación y el propósito de las compañías. En el primer caso, hablamos de la crisis de confianza. Esta es, si antes ha habido crisis económicas, crisis financieras, estábamos atravesando, y esto incluso ya venía antes de llegar el virus, sucediendo año tras año. Hay una creciente desconfianza respecto de las instituciones, respecto de las empresas, y que se manifiesta pues de muchas maneras, pero que en concreto en el año del COVID y de la pandemia nos ha dejado esa sensación de que muchas compañías incluso estaban utilizando como excusa la pandemia para tomar otro tipo de decisiones impopulares, o que muchos comportamientos de las instituciones no han sido todo lo ético que quisiéramos y, por tanto, ayudan a esa desconfianza. Cada año hay un estudio, el Trust Barometer, que se publica, como digo, anualmente, y en los últimos años, si vemos la evolución de esta medición de la confianza, vemos que hace muchos años estábamos hablando de confianza jerárquica o muy marcada por la jerarquía. El que está por encima de mí, me fío de él, el capitán del barco, digamos, y voy con él donde sea. Ya en la última década pasamos a lo que llaman confianza horizontal, que es creo mucho en aquel que es como yo. Y esto está en la base del nacimiento y crecimiento de las redes sociales, que tiene que ver con por qué nos fiamos mucho de cuando alguien me recomienda un hotel o un restaurante, si yo veo que es alguien parecido a mí en sus gustos o en su incluso nivel familiar, o si tiene mascota o no. Pero hemos pasado en el último año prácticamente, y 2 años como mucho, como digo, ya venía, pero acelerado la pandemia, a esto que llamamos confianza local. Es, me fío mucho solo del círculo más cercano a mí. Es decir, aquellos que o bien son amigos, o bien son compañeros de trabajo, pero de mi departamento o de mi cercano, porque más allá de eso, en cuanto pierdo círculos de cercanía, pierdo la confianza. Esto obviamente nos afecta mucho a las compañías y a los que trabajamos en comunicación, pues más todavía, ¿no? Otra de las que apuntábamos antes, es, características de la situación y que venía pero se ha acelerado, es de incertidumbre. Y no solo en los ámbitos políticos, que es muy obvio y que hemos asistido a muchas elecciones muy, podríamos decir, ajustadas, ¿no? Y que hasta el último momento, en algunas incluso después de las votaciones, todavía no ha estado claro, y no necesito recordar el ejemplo más reciente, pero tenemos incluso ahora mismo en nuestra región pues la disputa en Ecuador, que todavía no nos permite saber ni siquiera quién pasa a la segunda vuelta. O sea que tenemos este concepto de incertidumbre, pero también en el mundo de las empresas, porque claro, si tú no sabes qué va a pasar con tu futuro inmediato, tu comportamiento económico y de consumidor, incluso como conversador, por decirlo así, pues se ve afectado, ¿no? Las compañías pierden capacidad de inversión porque no hay seguridad, no hay confianza, y esa incertidumbre nos estropea, digamos, la situación económica y empresarial claramente. El tercero de los componentes, infoxicación, no es un concepto inventado por nosotros, ni mucho menos. Lo inventó alguien allá por 2012. Imaginaros, en el año 2012
ya habló de este término que junta información con intoxicación, que viene a ser el exceso de información. Y esa sobrecarga informativa no hace falta que os convenza de ella, porque seguro que mientras me estáis escuchando a mí tenéis varios avisos de mensajes en vuestro celular y varias otras informaciones entrando en vuestra bandeja de correo y 1000 exigencias de atención. Y por ilustrarlo ponía aquí un gráfico también clásico de lo que sucede en Internet en un minuto, y siempre me gusta el del número de horas que se suben de vídeos a YouTube, que te hace el eterno utopía de nunca poder llegar a ver todo lo que se sube, ni mucho menos, sino muy poquito. O el número de stories creadas. Lo digo también porque a veces nos encontramos muchos proyectos en los que tardamos varias semanas en diseñar una pequeña acción en Instagram, y esa tenemos que tener la conciencia de que cae como una gota en el océano, porque hay varios millones que han sucedido mientras pensábamos en la nuestra, ¿no? Pero la infoxicación nos afecta mucho a la hora de pelear por la relevancia o la pertinencia de nuestro contenido. El cuarto es el propósito, que es algo de lo que se ha gastado mucho, ríos de tinta, podríamos decir, en los últimos años, pero que en el caso del último ejercicio y con la pandemia se ha exacerbado en términos de, y ahora vamos a ver, de activación, sobre todo del propósito, no solo de conceptualización. Sí me gusta traer siempre la carta de Larry Fink, que es que lo que mejor, como sabéis, es el CEO de BlackRock, y ellos están diciendo que no van a invertir, uno de los principales, por no decir el principal fondo de inversión mundial, no van a invertir en determinadas compañías que no tengan comportamientos éticos, que no tengan transparencia, que no tengan un número equilibrado de mujeres y hombres en el directorio, o que no luchen de manera abierta contra el cambio climático, y por tanto eso significa dejar fuera algunas industrias incluso completas. Entonces, eso que llamamos story doing y que luego lo trataremos en alguna otra de las tendencias, tiene mucho que ver con este propósito. Ha dejado de poder ser una declaración bonita para convertirse en una exigencia de comportamiento. Bueno, esto es una característica importante del último año, en el que nos hemos vuelto más exigentes para poner a prueba ese propósito que las compañías nos contaban. Bueno, entonces, si esto fuera de dónde venimos, y como digo, son cosas que hace un año podríamos haber visto, pero que se han visto mucho más exacerbadas en el último año, presentan desafíos concretos para las compañías, ¿no? Las compañías necesitan hacer negocio sea cual sea la situación, y el virus ha puesto a prueba muchos modelos de negocio, pero sobre todo el de cómo conectar o cómo comunicar cada una de sus características como compañía. Y nosotros allá por mayo de 2020 agrupamos los desafíos que veíamos en esta nueva situación sin saber cuánto iba a durar, con la esperanza a lo mejor un poco pueril de que iba a durar poco y que solo iba a ser 2020, pero que ya vemos que se va alargando, lamentablemente. Agrupamos 9 desafíos. Luego vinieron más, pero los primeros tienen que ver, como veis aquí, pues con la salud y la seguridad, con el bienestar, con el modelo de relacionamiento. Vamos a desgranarlos ahora. Y esto era una forma de decirle a nuestros clientes, te podemos ayudar, no tenemos la solución, pero sabemos a qué desafío te enfrentas. Esto lo digo porque seguramente entre los que me escucháis, pues habrá muchos que, pues, ojalá mañana seáis clientes, pero también otros seréis consultores. Y esa fue nuestra forma de decirle rápido al mercado, tenemos claro el desafío. Por supuesto, tenemos herramientas para intentar afrontarlo, pero no es porque vayamos con una solución fantástica ni mágica a ninguno de ellos, pero sí entender cada uno de ellos. Y al entenderlos, por ejemplo, en el de salud y seguridad, teníamos muy claro que esa desconfianza que hemos comentado antes y la incertidumbre muy claramente afectaban a la relación entre un empleado y su compañía, o entre un cliente y el sitio al que va a consumir un producto o a comprar un producto o un servicio. Y por tanto necesitábamos conseguir que esa relación se produzca en un entorno de confianza. Tú has tenido en cuenta todos los protocolos de seguridad y por tanto yo puedo venir a trabajar o a consumir o a comprar sin tener el miedo al contagio, por supuesto. Pero no solo en términos tan graves como la seguridad o la salud,
sino también en cualquiera de los otros modelos de relación, así sean digital, hay un desafío en cómo trabajarlos. Es decir, toda nuestra interacción va a ser digital a partir de ahora. Bueno, pues cómo lo cubres ese gap de lo que sabemos que en lo digital no consigues igualar a lo que es una relación en persona. Obviamente hay cosas que se han avanzado mucho, pero otras todavía necesitan, por ejemplo, apostar de manera radical por la tecnología más avanzada. Y yo creo que eso es bueno porque también está haciendo que muchas compañías hagan esa transformación digital que venía como renqueante durante un tiempo mucho más decidida y rápida. El otro punto de desafío era cómo alineamos nuestro discurso, nuestra narrativa con los stakeholders en un nuevo escenario. Es decir, cualquiera de los stakeholders, desde los inversores hasta los empleados, hasta los proveedores o los clientes, habían escuchado que una compañía tenía determinada forma de afrontar la realidad. Cuando cambia la realidad completa, como ha sucedido en 2020, necesitan escuchar cómo van a cambiar. Nosotros mismos hemos tenido que reinventar nuestro discurso, como decía, pues cada compañía que teníamos como cliente nos pedía, oye, ¿cómo reinvento mi forma de explicar lo que hago, cómo hago las cosas y por qué, por qué deben confiar en mí los clientes o cualquiera de los stakeholders? Entonces ahí ha habido una ruptura grande incluso entre las fronteras de qué es un stakeholder, porque alguien que es analista también se convierte en consumidor en otro momento del día, o incluso en empleado y proveedor cuando da vueltas. Ese punto de nueva narrativa ha supuesto un desafío grande. Por seguir con los desafíos, lógicamente, a algunas compañías les ha ido mal o han necesitado reestructurarse, no solo en términos de financieros, ha habido reestructuraciones financieras importantes o formas de conseguir capital diferente, sino también reestructuraciones laborales. Lamentablemente ha habido compañías que han tenido que reducir sus plantillas porque había menos negocio. Aquí, por ejemplo, una de las grandes claves para hacerlo bien ha sido ponerle mucho planificación y tiempo a la decisión y a la gestión de la decisión. Yo siempre digo que cuando ayudamos a una compañía en un momento como este, necesita pensarlo con tiempo porque hay decisiones que no son inmediatas. Y, por supuesto, necesita hacerlo bien, como decía al principio, story doing, y no solo pensar que la comunicación lo arregla todo. Pero es otro de los desafíos claramente graves en este tiempo y ha supuesto que los que lo hicieran bien les fuera bien y aquellos que no lo han manejado muy bien sí les ha golpeado más en el negocio. Muy claramente el activismo de marca, que era una cosa que venía ya creciendo como una necesidad y que las marcas, como hemos visto antes en el caso de la carta de BlackRock, necesitaban posicionarse en un territorio y ser activistas a favor de determinada causa que conectase con sus públicos. Claro, cuando sucede la pandemia, la sociedad, por un lado se gira hacia sus gobernantes y dice, ¿cómo me vas a ayudar a cuidar esto y a ese equilibrio difícil entre cuidar la salud y cuidar la economía? Pero luego también se gira a las compañías y dice, ¿cómo vais como compañía a ayudar en esta situación que estamos todos atravesando? No puede ser que la preocupación popular sea tan grande y las compañías no pase nada o no cambien en sus prioridades. Y entonces ahí nos hemos encontrado muchos proyectos y creo, aquí ya opinión personal, que las compañías en general han tenido mucha sensibilidad para esto y han dicho es el momento de arrimar el hombro. Y digo arrimar el hombro porque incluso es el nombre de una de las campañas en uno de los países. Y eso ha sido muy relevante para volver a conectar con muchos consumidores. De hecho, aprovecho para decir que la salud pública ha sido un territorio en el que normalmente las compañías no tenían mucho que decir, salvo aquellas de los sectores directamente relacionados, como laboratorios, etcétera. Y sin embargo, ahora es un punto de encuentro importante entre las marcas y la conversación con sus consumidores o con sus stakeholders. Y ese es uno de los cambios de ya no necesito hablar solo de lo mío. Las compañías son ciudadanas corporativas, tienen que hablar
de lo que les interesa a todos. Y ahora, por supuesto que nos interesa a todos ese compromiso con cómo salimos adelante. Por supuesto, eso toca también a la ética y al comportamiento y a la transparencia, pero sobre todo a esto que decía, es si tenemos un problema, por ejemplo, de cadena de valor o de el canal de distribución, en un caso de una compañía de gran consumo, cómo la compañía grande o la fábrica, la que fabrica los productos, está ayudando a la cadena. Y uno de los desafíos más relevantes por su importancia hacia adentro incluso de las compañías, no solo hacia afuera, es este desafío de responder a las demandas sobre quién está al frente de las compañías y cómo es y cómo lo conozco. Entonces, los CEOs yo diría incluso toda la capa directiva han tenido que asumir un nuevo rol porque la sociedad demanda entender bien cuál es, ya lo venía demandando, pero se ha acelerado en esta época, cuál es su impacto sobre el país, como decíamos antes con las marcas. Bueno, pues el que mejor me puede explicar cuál es el impacto que está intentando tener una compañía es su número uno. Y eso ha obligado a bajar un poco de la torre de marfil en la que muchos CEOs estaban para poder estar en la conversación directa, incluso gracias a las redes sociales, puede ser una conversación directa uno a uno con un discurso de explicación de lo que hace su compañía, pero con una cara humana contándolo. Y esto, si lo unimos con lo que decíamos al principio de la desconfianza respecto de las marcas y de las compañías, pues eso era un camino lógico. Ya no me apetece hablar con un logotipo cuando toda mi interacción en la vida diaria es con personas y cuando he aprendido a valorar más lo que las personas suponen. Bueno, yo creo que hay pasos en avance en este sentido. Muchos CEOs de las compañías punteras lo han asumido y están en ello. No es mentira que todavía quedan muchos por avanzar en ese reto, ¿no? Y el CEO activista no solo es activismo respecto a su negocio, sino a cosas que nos interesan a todos, pero sí creo que hay un gran avance en este sentido y en poder, bueno, yo en mi timeline puedo tener o escuchar directamente lo que dicen muchos de los CEOs a los que hace unos años pues ni tenías acceso o solo veías su entrevista anual. Bueno, entonces, con esto hemos repasado así muy por encima algunos de los desafíos, pero sí que es una forma de explicar dónde estamos hoy. Y esto, cuando digo dónde estamos, no es solo en JIC, sino cualquier profesional de la comunicación, porque en las empresas están en uno o en varios de estos desafíos a la vez y a todos nos está obligando a repensar o a reimaginar cómo hacíamos las cosas antes, aunque todavía había algunos basics de la comunicación que sigan siendo los mismos, ¿no? Seguimos teniendo necesidad de conexión, seguimos necesitando muy buenos contenidos para ser relevantes y para responder a lo que escuchamos y seguimos teniendo la necesidad de relacionarnos, aunque sea por otras vías. Bueno, dicho esto, pasamos a la tercera fase de lo que hablábamos, que es, y entonces, ¿qué viene ahora? ¿No? ¿Qué tenemos por delante o cuáles son las tendencias para 2021? Mucho de lo que voy a contar aquí en parte es reiterativo, porque claro, no cambia tanto con respecto al año pasado, ojalá hubiera cambiado mucho, entonces es una situación totalmente diferente, pero muchas de las que vamos a ver están tocadas por el mismo escenario. Lo que vamos a ver a continuación son 10 tendencias que han sido publicadas hace escasamente un par de semanas. Las podéis ver en nuestros activos web, pero que tienen como resumen lo que hemos leído e investigado y también lo que hemos recibido como requerimiento de nuestros clientes. Es, oye, dime cómo respondo a esto que estoy viendo que es la tendencia de consumo en mi ámbito. Y vamos allá entonces con estas 10. La primera es el poder de las emociones. Claro, ya veníamos del Internet of Things como una de las tendencias, pero el momento en el que estamos y la cantidad de tiempo que dedicamos ahora al mundo digital está poniendo como clave para el año lo que se llama la economía del comportamiento o el Internet of Behaviors, que es una
una aplicación, digamos, conjunta de la inteligencia artificial, del análisis de datos y de la capacidad que tenemos de saber qué le mueve a la gente. Hay una versión muy básica de esto, que es, se hizo un estudio durante unos 3 meses, creo recordar, en el New York Times, de qué era lo más consumido, y las portadas que tenían o bien el miedo, o bien la sorpresa, o bien ¿cómo era? La ira como concepto, eran las más consumidas. Entonces, tenemos mucho dato, las compañías empiezan a tener la capacidad de ordenarlo y entenderlo, y estamos a punto de dar el siguiente paso, que es pasar de la economía de la prevención a la de la predicción, porque soy capaz de saber dónde vas a moverte después del movimiento que has hecho antes, por cómo te comportas emocionalmente. Bueno, todo esto que parecía ciencia ficción hace unos años es una de las claves para este año. Los contenidos racionales y fríos se olvidan rápido. Los que son emocionales o emocionantes, en el sentido literal de la palabra, nos pueden dar mucho más acceso a los consumidores y a los stakeholders en cualquier ámbito. Segunda de las tendencias del consumidor. Esto de mantenerlo simple tampoco es nuevo. Ya en el pasado los movimientos del minimalismo existían. Pero claro, como en la pandemia nos hemos dado cuenta de que lo importante de la vida al final es, pues sobre todo, tener salud y segundo, poder ver a los seres queridos y a los amigos, claro, esa reconexión con lo esencial también lleva a que nuestra forma de consumir sea diferente. Y en segundo lugar, veníamos de una época de la economía de la atención, que era todas las marcas peleando por ese espacio cada vez más apretado de atención del consumidor, a un momento en el que ya tengo demasiado tiempo de pantalla en mi día a día, la atención prolongada provoca que ya no me... pues como antes, si alguien estuviera 24 horas viendo la televisión, llega un momento en que no ves nada, ¿no? Pues esto ahora se está notando mucho y necesitamos hacer todo mucho más simple para que sea fácil de entender y fácil de consumir, ¿no? No pueden ser ofertas complejas de productos, sino cosas muy bien pensadas y muy, como decíamos antes, como te conozco muy bien, pues productos o contenidos muy adaptados a lo que yo sé que tú consumes. Entonces, igual que hablamos aquí de que las compañías están haciendo productos y servicios hero, que son de alto impacto y muy emblemáticos por entendernos, también en comunicación nos pasa algo parecido. Tenemos que conseguir siendo sencillos o simples en la comunicación, que sí que sean muy memorables. Y eso es un reto grande, por supuesto, para los comunicadores. Tercera de las tendencias del consumidor que hablábamos, y es, se acabó el tabú de la salud mental, ¿no? Primero porque veníamos de una sociedad muy enfocada en la felicidad y en incluso demasiado presión para ser feliz y vivirlo, y algunas marcas incluso apropiándose del territorio de la felicidad, pero hemos visto la transición y como por ejemplo en redes sociales ha pasado de la cultura de la perfección y de estos súper retoques fotográficos y filtros a esos movimientos como el body positive u otros que reconocen la realidad e incluso las marcas empiezan a apostar por ellos, y es un movimiento, bueno, pues que tiene su conversación, y que lo bueno es que se ha pasado de tener estigmatizado a utilizarlo como una conversación más en la que estamos muchos y en las que las compañías pues participan. Y de nuevo, no solo las compañías dedicadas a la salud, sino cualquier otro tipo de organización. Muy importante en este sentido los ejemplos positivos. Es decir, no tenemos que pensar que cada una de estas tendencias nos asegura el éxito por el hecho de utilizar o de subirnos a la ola, por entendernos. Hay que hacerlo bien, y que falta hace decir que en el caso de los temas de salud mental, pues con muchísimo más cuidado y buen asesoramiento, ¿no? Una que parece que no tiene nada que ver con la comunicación. Se habla incluso del well-building, ¿no? Así como el well-being. Well-building es, como estamos tanto tiempo en casa, nos hemos dado cuenta de lo importante que es invertir en la casa. Entonces,
como estamos muchas horas en casa, cambia nuestro incluso diseño de para qué utilizamos los diferentes espacios de la vivienda. La arquitectura le exigimos cosas nuevas. Bueno, pues en muchas ciudades ha habido un boom de búsqueda de las casas que tienen espacios al aire libre, como terrazas o como se llame en cada lugar. Pero además el diseño o el número de ventanas, con muchas comillas, ventanas tecnológicas al exterior ha aumentado, ¿no? Sabéis, los hogares inteligentes tienen muchos espacios de conexión con el exterior y entonces desde el punto de vista de la comunicación necesitamos entender esa nueva forma de comportamiento, porque antes, aquí voy a hacer se va a notar que soy una persona ya con mis años, pero claro, yo de pequeño vivía en una casa en la que la única conexión con el exterior era un cable, un teléfono con cable, por supuesto. Claro, ahora tenemos decenas, por no decir más, de elementos conectados con el exterior. Entonces, las compañías tienen que entender que eso es un escenario que antes pues, no existía o estaba minimizado. Cuánto nos importa nuestro hogar y cuánto la salud y la seguridad dentro de él. Seguimos avanzando con las tendencias y esta que llamamos de sincronización social, yo creo que se entiende mucho mejor o muy rápidamente con el fenómeno del teletrabajo. Es decir, como ya no tenemos un lugar físico donde trabajar, sino que en la medida de los que pueden, y esto siempre generalizamos, ¿no? Hay muchos trabajadores a los que, por cierto, les agradecemos porque son los que se han convertido en esenciales, que no pueden hacer su trabajo desde casa. Pero los que sí pueden, se ha producido un cambio en la forma en la que se relacionan con los demás, ¿no? No podemos encontrarnos como antes, pero también el ocio, en vez de ser de juntarnos, se produce en lo virtual. Entonces, hay dos grandes retos. Uno es que las compañías han tenido que adaptar sus modelos a este escenario flexible. Por ejemplo, ya las 8 horas, en muchos casos, se han evaporado. Entonces, tú tienes una tarea que hacer durante el día y se produce en medio mientras recoges la compra que te han enviado y mientras haces otra tarea en medio, y esa flexibilidad que se buscaba antes y que la imposibilitaba el entorno físico, pues ahora ha mejorado. Y también a la manera de aprovechar cuáles son los momentos de ocio, porque claro, como se divide diferente la jornada laboral, pues hasta los prime time son diferentes en todos los ámbitos, ya no digo solo en televisión, sino que a la hora de vender o las compañías que hacen e-commerce, pues han entendido que tienen que hacerlo de manera diferente porque los momentos de consumo del día y de la semana son diferentes. Bueno, de sincronización de la que no os tengo que convencer a ninguno porque estamos viviéndola en esta misma charla. Otro punto, decíamos antes, keep it simple, pero también es algo asequible. Fijaros que veníamos de una época y de bonanza económica que hacía que muchas cosas cada vez fuesen de mayor precio y de difícil acceso. Y las compañías se han encontrado en este momento me vienes hablando de propósito y estamos en la era del propósito, pero lo que no puedes hacer es que tus productos sean inalcanzables, ¿no? Entonces, un consumidor que sabe que está viendo mucho problema económico, muchas dificultades en la renta disponible, lo que le pide a las compañías es que también tengan su reacción. Y claro, pues si tú eres determinada marca de celulares, para no hacer publicidad a nadie, tienes que tener una versión más asequible si quieres que yo siga renovando mi equipo a pesar de las dificultades económicas. Eso en términos de comunicación nos fuerza a cómo hacemos asequible un producto o un servicio sin perder, por ejemplo, un posicionamiento premium. O sea, cómo esto se explica, por ejemplo, como un gesto que tú estás haciendo para acercarte a un consumidor, de manera que tengas más personas o las mismas que tenías antes con capacidad de acceso a algún producto de tu marca. Y eso nos lleva a lo que pone aquí como último punto, que es cómo valoras la relación. Es decir, en un momento en el que lo que se está produciendo es un distanciamiento entre las marcas y sus consumidores, como una manera de valorarlo es acercarte tú, en el sentido incluso del precio, a lo que están demandando los consumidores. Bueno, otro reto importante porque insisto en que el precio ha sido mucho tiempo una forma de posicionamiento y nos obliga a explicar de manera
más acertada, si quieres, cómo somos asequibles pero somos los mismos. Luego estamos hablando de la era de la creatividad y yo creo que esto es muy amplio, ¿no? Llevamos mucho tiempo haciendo hincapié en que la creatividad es importante. ¿Por qué? Porque veníamos de aquella dificultad de economía de la atención, en la que lo importante era tener capacidad de acceso diferente a la gente, porque si no, no me hace caso. Pero también nos encontramos con que va creciendo el mundo de la inteligencia artificial, de los bots, de la tecnología, al fin y al cabo, y en la que se puede automatizar incluso la relación entre las personas. Eso obliga a las compañías y nos obliga a nosotros, si las queremos ayudar en comunicación, a ser mucho más creativos. Y creatividad no solo en el sentido de ideas fuera de la caja, sino que a veces está siendo aprovechar approach típicos de un ámbito para hacerlos en otro. No tiene por qué ser una idea nueva, es una idea que no se había aplicado en un entorno diferente. Y esa capacidad humana, yo ahí sí creo que tenemos este punto de diferencia entre las máquinas que por mucho que avancen no tendrán ese punto diferencial que es el de la capacidad de crear. Aunque, dicho sea de paso, se están acercando mucho o pueden parecerlo. Entonces, como se reinventa todo, claro, las compañías tampoco pueden seguir haciendo lo mismo que antes, sino que tienen que ser un poco más creativas. Yo las tareas más mundanas ya me las hace una máquina y por tanto necesito otra cosa diferente o requiere otra cosa diferente de las compañías. Entonces, yo creo que sobre todo en el mundo laboral y si os debéis dedicar a la comunicación, yo creo que esta es una de las tendencias que más nos debe interpelar y decir cómo hago yo para ser más creativo. Y esto, hay ríos de tinta también escritos al respecto y no seré yo quien nos diga cómo, pero es una de las retos más relevantes porque ya entramos en ella hace tiempo, pero se está viendo mucho más claro que si no hay creatividad o si no somos diferenciales, pasamos totalmente desapercibidos con nuestros mensajes, con nuestros contenidos. Entonces es otra de las que marca mucho la diferencia. Otro de los cambios incluso vitales es el nuevo modelo de ciudad. Los núcleos urbanos que antes eran muy asociados a cómo cuánto tardabas en llegar a tu trabajo y, por ejemplo, estaba muy valorado vivir en el centro, aunque tu casa fuera más pequeña, pues ha producido un cambio que es lo que llaman algunos estudiosos el Big Bang de la proximidad, que es ya no necesito estar tan cerca del trabajo, además irme más lejos en algunas ocasiones. Y aquí hay muchos modelos de ciudades, pero en muchas de las ocasiones me permite estar en una vivienda más grande, con lo cual, como decíamos antes, gano en otras cosas que antes no eran tan importantes porque estaba menos tiempo en casa, pero también provoca un vacío en el centro de las ciudades que ya no están entonces con ese servicio que tenían antes y empiezan a aparecer nuevas actividades ahí, nuevos entornos económicos, nuevos entornos culturales, las actividades son diferentes. Esto, si no lo entienden las compañías y no reaccionan, pues pasará un poco como lo de sigo haciendo mis anuncios en un canal que nadie está viendo. Pues esto es lo mismo. Si no entienden las compañías cómo se produce esta nueva forma de vida en las ciudades, pues también fallarán. Y también hace surgir un montón de nuevas áreas de negocio y formas de consumo diferentes, ¿no? Pues en su momento pasó de los formatos pequeños a los grandes en cuanto a supermercados e hipermercados, pues el retail ahora se está reinventando también. Pues dices, ¿cómo reacciono a esa nueva forma de vida y de consumo? Porque cuando vives más lejos, pues compras diferentes cantidades y con diferente frecuencia. Y eso para los comunicadores, ¿por qué nos afecta? Porque también nos obliga a ser más creativos. Por ejemplo, antes se utilizaba de una manera el tiempo de commuting o de traslado al trabajo y ahora, si es nuevo modelo y nuevo modelo de vida o desaparece, porque los que teletrabajan directamente no tienen tiempo o no gastan tiempo entre su casa y la oficina porque solamente prender la videoconferencia, pues cómo aprovechamos eso de manera diferente. Y está poniendo muy a prueba algunos de esos clásicos de conexión. Vamos con la penúltima de las tendencias para el 2021. La cultura de la cancelación, que ya la conocéis todos los que me escucháis, pero que
viene a ser consecuencia de mucho de lo que venimos hablando en esta charla. Esta exigencia social, unido a el activismo de algunos perfiles muy acentuado por el descontento, vamos a llamar, ¿no? El descontento social. Entonces, ya no solo la cancelación que afecta a personas, que por supuesto es muy relevante y hay que cuidarla, pero está habiendo incluso cancelación de las marcas. Hace unos años se hablaba de los boicots a las marcas y casi nunca eran exitosos. La verdad es que hay muy pocos casos de boicot exitoso a una marca por haber hecho algo mal. Yo creo que ahora empieza a haber mucho éxito en la cancelación y las compañías que no están haciendo bien las cosas tienen un riesgo mucho mayor de que esto pueda acabar con su negocio o con una parte importante de él o de una marca. Entonces eso obliga a que no solo pensemos en términos de conexión, sino también, os digo, conexión con el consumidor o con el ciudadano, sino también hacia adentro en términos de cuáles son las formas en las que se decide hacer las cosas dentro de las compañías. Eso está obligando a mucha introspección y también en términos de nuestro trabajo, los comunicadores tenemos que ser capaces de traducir el contexto para que las compañías entiendan lo que se puede, lo que no se puede hacer y lo que te puede meter en un problema y lo que no. Entonces, sí que nos toca entender muy bien esa presión del ambiente. Lo bueno, la buena noticia aquí, que tenemos muchas más herramientas de las que teníamos antes. Tenemos mucho más conocimiento de lo que se habla, tenemos mucha más capacidad de ver la tendencia. Aquí contamos siempre el caso de las compañías que saben escuchar, por ejemplo, si se está reclamando una determinada talla en las prendas de ropa, como alguna conocida fabricante de ropa, tienes la capacidad de saber que eso se está reclamando y antes de que se convierta en un problema, de adaptar tu producción para hacerlo. Esto en su momento lo trabajamos con un cliente y es simplemente escuchar antes de que te llegue el problema. Estamos pasando en este sentido, y esto es una de las grandes innovaciones del último año, de los modelos de prevención, en el caso de crisis como esta, a los modelos de predicción. Casi, no, nunca se puede decir que adivinamos el futuro, pero sí que hay una capacidad de predecir qué sucede después si tienes una buena inercia de escucha y de datos analizados en el pasado. Eso hace que las compañías sean un poco menos o necesiten improvisar un poco menos, porque pueden saber por dónde vienen los tiros, ¿no? Y vamos con la última de las tendencias de 2021, porque estamos ahí, bueno, sobre el tiempo creo que vamos cumpliendo bien, que es lo local y la compra en local. ¿A qué se refiere esto? A esta sensación que ha habido de quienes más se han visto impactados por la pandemia y por los confinamientos han sido los empresarios locales y pequeños. O sea, la tienda de proximidad, por entendernos. Y de hecho hay alguna estadística que habla, por ejemplo la de CEPAL, que habla de más de 2,5 millones de empresas, casi todas microempresas, a veces en su gran mayoría unipersonales o de menos de 3 personas, han sido las que más han cerrado o han estado en riesgo de cerrar durante 2020. Esto, incluso para las grandes corporaciones, ha sido algo muy relevante, porque en la medida en que tú parezcas parte del problema y no estés ayudando a la solución, ayudando a la bodeguita, ayudando a la pequeña tienda con tu capacidad financiera o logística, puedes encontrarte con un problema con los consumidores. Pero incluso también ha sido una reacción y incluso paso atrás en algunas cosas se vio, por ejemplo, en la campaña navideña, contra los grandes proveedores de venta a domicilio, ¿no? Entonces, hay que ver en 2021 cuánto queda de esto, si solamente fue un movimiento puntual o si va a seguir siendo una decisión de compra, es decir, aunque sea un pelín más caro o menos conveniente, yo voy a comprar en local porque quiero mantener esa estructura de barrio y esa estructura de microempresas.
O sea que eso las compañías, sobre todo las grandes corporaciones, tienen que tener mucha atención. Y ha habido muy buenos casos de apoyo a los canales de venta. El del Raise the Bar de Diageo, por ejemplo, es un muy buen ejemplo, en el que apoyando a los bares, al final, por supuesto que está en tu interés como negocio, pero ha conseguido una mejor conexión, no solo con el consumidor, sino con su cadena de valor o cadena de distribución. Bueno, voy acabando para poder dejar tiempo a que tengamos algunas preguntas, pero me gustaría aprovechar estos 2 minutos entonces para develar, como no sé lo que nadie ha respondido porque no estoy viendo el chat, si alguien acertó, pues lo va a saber y se va a quedar contento para él porque no había premio hoy. Pero parece que nos ha quedado claro ya lo que implica la disrupción, ¿no? Yo creo que si volvemos a mirar nuestro gráfico del principio, nuestro pequeño test de historia, para los que no hubieran adivinado, yo les voy a pedir que se fijen aproximadamente entre el año 60 y 68, que vean el gran cambio que se produjo y lo juntitas que están, lo rápido que crece esas notas. Bueno, pues voy a develarlo entonces. Lo de la izquierda, perdón, el eje vertical son metros. Estamos hablando de 1,95 m hasta 2,55 m. Y en esos años lo que se ha producido es, cada una de las bolitas es el récord mundial de salto de altura, que pasó, si lo ven ustedes, en escasamente 10 años, pues de marcas en el entorno de los 2,15 y que no terminaban de superarse, a 2,35 y a partir de ahí a seguir evolucionando. Pero que en muy poco tiempo hizo un cambio muy grande. Y eso se debe a un pequeño, gran cambio disruptivo, que lo produjo este señor de la derecha, que se llama Dick Fosbury, y que los que sean aficionados a esto seguro que lo conocen de sobra, pero que yo lo utilizo para ilustrar lo que es disrupción. Durante los anteriores, no sé, 60 años de Olimpiadas, se saltaba como el señor de la izquierda, el que se llama el salto ventral o de rodillo en algunos sitios, y en un señor, imagínense esta situación, en un deporte en el que todo el mundo salta así, un señor vino un día y saltó de espaldas. Bueno, esto es como si un día un señor se sienta en una bicicleta a dar pedales de espaldas, casi, ¿no? Exagerando. Bueno, pues este señor consiguió que se saltaba mucho más y en pocos años subió la marca mundial mucho. No él, porque de hecho no es plusmarquista, pero sí consiguió instaurar esa forma de saltar y a partir de ese día nadie más saltó de la manera que ven en la izquierda, sino la de la derecha, que es la que se mantiene hasta hoy. Bueno, disrupción, entonces, si yo lo tuviera que definir, es eso, y es, ya no volvemos a saltar ninguno como antes, y ni que ninguno sueñe con volver al pasado porque no va a volver, y el futuro se parece bastante poco a lo que vivimos hasta ese momento. Bueno, hasta aquí, pues este resumen de nuestra o mi visión del nuevo normal, de las tendencias, de lo que nos tenemos encima de la mesa. Hay mucho aquí para debatir. Me encantaría escucharles porque si no, no nos quedan escasamente esos 10 minutos para las preguntas que tengan por ahí disponibles. Bien, muchas gracias, Luis Miguel. Y sí, hay algunas preguntas, entonces vamos te las voy a ir contando para que tú las vayas respondiendo. Perfecto. Hay una primera que dice, quisiera saber si Llorente y Cuenca se aplica el storytelling como usted lo menciona en su conferencia y si lo lleva hacia el storytelling, ¿de cuál nos está hablando realmente? Y si su respuesta es afirmativa, ¿en qué departamentos y qué líderes lo fomentan en la compañía? Pues buenísima pregunta, ¿no? Muchas gracias, porque claro que es una de las que siempre nos hacemos. Date cuenta que ser consultor te enfrenta todo el rato al espejo de esto que le estoy recomendando hacer a mi cliente, ¿lo estoy haciendo yo o no? Y por supuesto, ahí es una pregunta acertada, porque intentamos hacer esa coherencia. Aquí perfecto no somos ninguno, pero sí que intentamos. Y, por ejemplo, donde más lo estamos viendo es en nuestra evolución, por lo menos en nuestro caso, somos una compañía que ha crecido mucho en los últimos años. Y nuestra evolución en la transparencia con nuestros resultados, y lo pongo como ejemplo porque justo esta semana hemos comunicado resultados del año 2020, empezamos a ser mucho más transparentes porque se lo estábamos recomendando a nuestros clientes. Y nuestro sector, déjame que os diga que no siempre lo es. No es fácil encontrar los resultados del sector del PR
separados porque muchos de nuestros competidores pues están englobados dentro de compañías o de conglomerados mucho más grandes. Pero, por ejemplo, uno de ellos en el ámbito financiero. Otro que es muy importante y el story doing de este año más, para mí, más retador, es el de los empleados. Claro, nosotros hemos tenido que contratar, sabes que el sector es un sector en el que hay, bueno, unos niveles de rotación medios elevados y hay que buscar gente, y también nosotros hemos crecido en muchas áreas nuevas y ha habido que buscar personas nuevas. Claro, ahí nuestro storytelling tiene que ser muy potente porque no podíamos vernos, pero cuando la persona que contratábamos se sentaba en casa, encendía su... Bueno, no, se sentaba en casa y el día en el que se incorporaba ya tenía todo su equipamiento, todo preparado para prender y empezar a trabajar, era una prueba de story doing, es saber si la calidad que me dice esta compañía, que ponen todo lo que hace, también lo hacen que trabajemos desde casa. Bueno, dejo ese par de ejemplos ahí como para la reflexión y si no, repregunta. Bien, hay otra pregunta que tiene que ver mucho y me imagino que también con tu experiencia frente al tema de talento humano, porque dice que cómo retener en las compañías al talento millennial. Bueno, me encanta la pregunta sobre millennial porque yo vengo de hace varios años diciendo que todos somos millennials, no importa cuándo naciéramos. Ahí me rompo un poco la cabeza contra los sociólogos que me lo discuten, pero yo creo que independientemente de cuándo hayas nacido, ya nos hemos vuelto todos millennial en el mejor de los sentidos de la palabra. Todos queremos que nuestro día a día en el trabajo sea memorable o que el legado que dejemos cuando trabajamos en una compañía sea relevante. Hay muy pocas personas que quieran, que les dé igual lo que sucede durante 8 horas y estén esperando a que suene la alarma para marcharse a casa. Por lo menos en el tipo de talento, lógicamente, que nosotros buscamos y tenemos. Claro que es un reto porque no todo el mundo quiere lo mismo. Pero es que en nuestro caso, y yo lo digo porque yo mismo me pongo como ejemplo, entré para estar un par de años en esto del mundo de la consultoría y me quedé por la extraña razón de que tu trabajo es diferente cada día, cada semana, cada mes y cada año de lo que fue el anterior. Tenemos muchos clientes con muchas necesidades diferentes, con muchos retos diferentes y tienes mucha gente alrededor muy buena. Para mí esos son los dos componentes de enganche o de retención de la gente. Si le apetece divertirse y ponerle retos encima de la mesa todo el día para solucionarlos, este es el tipo de compañía que le va a hacer feliz. Si tienes otro perfil, pues no. Pero al perfil ese, como tú dices, millennial, respondemos muchísimos dentro de la compañía porque nos interesa estar entretenidos, por llamarlo de alguna manera. Bien, hay otra pregunta que dice que si consideras que esta nueva normalidad está generando mayores riesgos reputacionales para las organizaciones. Bueno, yo creo que sí. O sea, así como genera más oportunidades, por supuesto, con todo lo que he contado, hay oportunidades para que las compañías, en términos de reputación, huelan por dónde va el mundo y apuesten por ese camino. Sí está elevando el riesgo por lo que decíamos, tanto en términos de exigencia, que no me cuentes tu propósito, házmelo real o demuéstramelo, como de transparencia. Yo sé mucho de las compañías y tengo acceso a muchas cosas. Vosotros mismos estáis escuchándome a mí y mientras podréis entrar a ver mi perfil, a ver las cosas de la compañía y en el minuto yo tendría un problema porque me diríais, oye, lo que estás contando no es lo que yo me encuentro aquí o allá. Es decir, hay mucho más riesgo si no aprendes a leer que estamos en un momento diferente. Y sobre todo es ese compromiso de estamos para arreglar la situación todos. No vale que las compañías no estén para arreglar la situación tan cruda que estamos atravesando. Entonces yo creo que hay riesgo si una compañía en un sector demuestra que se puede hacer mejor y el resto no lo hacen, esas tendrán un riesgo y la primera habrá aprovechado su oportunidad. Pero sí, mucho más riesgo. Es escenario cambiante, hay que ser como nuestro camaleón. Sí. Bueno, vamos a dar paso a las últimas 2 preguntas para las últimas 2 respuestas por el tiempo. Entonces, dice, si como empresa nos están cancelando, se me fue acá. Entonces, espérate porque aquí, entonces decía, los comunicadores, ¿cómo deberían narrar las emociones de los grupos de interés sin caer en los extremos de apatía o sensacionalismo?
Muy interesante. Pues mira, esas son justo las cosas que hacen que tengamos que ser más creativos, como decíamos antes. No vale, y esto me lo dijo un publicista muy famoso hace 6 meses o así, dice, oye, estoy deseando dejar de hacer vídeos con música de piano detrás. Porque hay esa tendencia, como decía la pregunta muy bien formulada, a todos nos ponemos sensibleros, no sé si se entiende el concepto, y entonces todos hacemos lo mismo y hacemos estos vídeos en blanco y negro y con piano detrás. Hay un vídeo que tenía preparado pero no nos ha dado tiempo a enseñar, pero lo podéis ver. Os dejo ahí el dato para el que lo quiera ver, que es un proyecto que se llama Invisible Soledad. Proyecto Invisible Soledad, y si ponéis Invisible Soledad y Geek, os vais a ver el case study porque está en YouTube. Invisible Soledad era un ejemplo de cómo abordo una temática muy sensible sin ponerme, sin caer ¿cómo decirlo?, en la caricatura. Es decir, cómo se tratan las cosas hoy en día. Ahí es muy importante hablar de comunidades core y comunidades afectadas por un problema. Entonces, escuchar es una de las vías, la creatividad es otra. Si yo entiendo cómo se habla de ese tema y me pongo creativo, voy a estar más seguro acertando que si me voy a los tópicos o a lo típico y me pongo extremista o como decíamos, o frío y no me hace caso a nadie. Gracias. Y la última pregunta sería, si como empresa nos están cancelando por algún valor de la marca, ¿cómo logramos llegar a un consenso entre los clientes y los valores de marca sin tener que cambiarlo? Bueno, yo creo que es una pregunta bien compleja, porque si te están cancelando por lo que es un valor de marca, no por lo que parece, que eso puede ser un problema diferente. Pero si tú tienes como valor de marca, me invento, priorizar a unas personas sobre otras y te cancelan por eso, lo que te está pasando es que tienes que revisar tus valores de marca. No digo de la cancelación puntual o de un movimiento único y pequeño. Es si realmente estás teniendo una cancelación porque la sociedad no admite lo que tú tenías como valor de marca, que a lo mejor se admitía hace unos años o hace un año, y hoy día no, tienes que leer si es un tema coyuntural, circunstancial, o realmente tú tienes que cambiar. Y ese es uno de los trabajos más bonitos para los comunicadores, que no tenemos que arreglarlo todo con comunicación. A veces lo que hay que hacer es volverse hacia adentro y decir qué podemos cambiar como negocio para que dejemos de tener este problema de conexión con la realidad, con la nueva forma de entender la vida. Por ahí iría mi respuesta. Pero es difícil, esa pregunta es difícil. Sí, es difícil. Yo he dicho que era la última, pero esta me parece que acabó de entrar y me parece muy pertinente para cerrar. Y es que con una frase, que si puedes decir con una frase, ¿cómo sería, cómo describirías la comunicación que se requiere en este momento en los países de habla hispana? Bueno, resumido en una frase has dicho, menos mal que no has dicho solo una palabra. Resumido en una frase, me voy al propósito de Llorente y Cuenca, que me gusta mucho. Yo creo que seguimos teniendo que hacer una comunicación honesta, inteligente, innovadora y eficaz. Si conseguimos eso, vamos a responder. Ahora, ¿qué es eso en cada caso? Es lo que toca pensar a cada uno de nosotros. Embrace the new normal, ¿no? Sería la respuesta. Pues bien, gracias Luis Miguel por hacer parte de este espacio de apertura al año de estudios 2021 de nuestra especialización. Gracias a todos por participar y los esperamos en nuestros diálogos con Sabana del 17 de marzo, donde ya iniciamos de nuevo con los diálogos y otro invitado con temas de reflexión. Luis Miguel, encantada como siempre de escucharte y de tenerte como aliado en nuestra especialización. Gracias a ustedes y siempre disponibles. Muchísimas gracias. Felicidades a ustedes.